¿Qué tal mi gente bonita? Bienvenidos a otro video más. Estoy muy contenta por el video de hoy, pero bueno, antes de entrar al tema, quiero darles muchas gracias a las personas que estuvieron orando por mí en este viaje que tuve a Cuba con diferentes pastoras y bueno, un ministerio donde fuimos a compartir allá. Estuvimos en Santiago de Cuba y fue una súper bendición para mi vida. Gracias de verdad a todos los que nos apoyaron en orando por nosotros y bueno, pues tuvimos muy buenos resultados gracias a Dios. En este video quiero hablar de milagros porque muchos de nosotros vivimos nuestra vida con la esperanza, con el tanque de la esperanza súper abajo. Y Dios quiere que no perdamos la esperanza porque Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro estandarte, Él es nuestro todo y tenemos que depositar nuestra fe, nuestra confianza en Él y no perder la fe, no perder la esperanza en Él. Dios tiene la respuesta para todas las cosas que tú y yo pasamos a diario. Él nos conoce, Él nos formó desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Entonces, Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Mi propósito en este video es que tú recibas ese aliento, esa esperanza de parte de Dios para que tú creas por tu milagro, ya sea en lo que tú estés pasando o lo que vayas a enfrentar más adelante. Puede ser en las finanzas, en tu matrimonio, en tu hogar, algún tipo de milagro. Yo creo que todos nos enfrentamos a situaciones en nuestra vida donde vamos a ser retados, nuestra fe va a ser retada, nuestro carácter como hijos de Dios va a ser retado. Entonces vamos a necesitar tarde que temprano un milagro en nuestra vida. Yo he visto muchos milagros en mi vida, en otras personas también. He experimentado diferentes tipos de milagros en cuanto a la sanidad, puede ser también en la economía, en mi matrimonio. Y Dios hace milagros todos los días. Y Él quiere hacerlo en tu vida también. No sé lo que tú estés pasando, no sé lo que pueda venir a tu vida más adelante, pero ¿cómo podemos aprender cómo recibir un milagro en nuestra vida? Y te voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo pasé, algo que quería compartir que ustedes ya saben, lo he compartido en las transmisiones en vivo, lo he compartido en mis videos de YouTube, aquí en el canal, de esa enfermedad que tuve como por 13 meses, que fue una alergia muy severa en mi piel. Y eso fue una etapa para mí, un proceso de mucho aprendizaje y esa es la cosa que cuando pasamos por procesos, a veces no entendemos por qué, a veces nos quejamos con Dios, con la vida, con la gente, nos enfurecemos y nos entra este odio y este coraje dentro de nosotros porque no entendemos, pero la verdad es que la prueba, los retos, los obstáculos, todo eso nos forja un carácter dentro de nosotros, nos hace más fuertes, nos hace crecer en nuestra fe, nos estira nuestra fe y nos hace avanzar en nuestro propósito. Es lo que nos va a ayudar para lo que viene más adelante y eso te ayuda para que tú ayudes a otras personas. Entonces, esto para mí fue un periodo de tiempo, una temporada donde tuve que aprender muchísimo, tuve que aprender a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué cosas en mi vida tengo que alinear a ti para que yo pueda ver un milagro en mi cuerpo, en mi sanidad, pueda recibir esa sanidad? Entonces voy a darte 6 puntos de cómo recibir tu milagro, ¿ok? El número 1, y es muy importante para poder recibir un milagro en nuestra vida, para poder calificar pues para ese milagro, número 1 es que tenemos que confesar nuestro pecado. El Salmo 66, versículo 18 dice, el rey David dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces la Biblia nos enseña que cuando hay pecado en nuestro corazón, obviamente el pecado es lo que nos separa de Dios y por ende pues nos separa de las bendiciones de Dios, el fruto que lleva el estar apegados a Dios. A veces no sabemos que estamos en pecado y hacemos ciertas cosas, pensamos de cierta manera y no nos damos cuenta porque estamos cegados, pero cuando le pedimos a Dios, decimos, Señor, revélame en lo que te estoy fallando, revélame las áreas que tengo que alinear, que ajustar en mi vida, Dios te lo va a decir, el Espíritu Santo te va a hablar, te va a ministrar de cierta manera, de alguna manera, y te va a hacer ver en tu corazón, dentro de ti, en las áreas que se requieren ajustar, ¿no? Entonces, cuando confesamos nuestro pecado, y por ejemplo en mí, ¿no? Yo sabía que había muchas cosas cuando yo estaba pasando por este proceso de la enfermedad, de esa alergia severa en mi piel, yo me di cuenta que tuve que hacer un inventario de mi corazón, lo que había dentro de mí. Yo tuve que perdonar a personas en mi vida,
Incluso yo misma tuve que perdonarme yo misma, porque a veces nosotros somos severos con nosotros mismos y somos duros, no nos perdonamos. Pero el confesar nuestro pecado, el decir, Señor, pues yo sé que tú estás como que apuntando esto en mi corazón, que yo sé que está mal, está desalineado, y por eso es que a veces no calificamos, ¿no?, para ese milagro, porque entonces Dios estaría yendo en contra de su palabra. Tenemos que confesar lo que está equivocado en nosotros y apartarnos, separarnos, arrepentirnos. El número 2 es que tenemos que reconocer que es la voluntad de Dios darnos un milagro o sanarnos. En este caso, yo sabía, sí entré en mucha duda a veces porque no sabía por qué. 13 meses son muy largos, es un poquito más de un año, y esperar por un milagro a veces te puedes confundir, puedes escuchar las voces extrañas y todos los pensamientos que vienen a tu mente de por qué no has sanado, por qué no recibimos el milagro. No, pero tenemos que dentro de nosotros saber y reconocer que es la voluntad de Dios sanarnos, es la voluntad de Dios darnos ese milagro. Te voy a leer lo que dice 3 de Juan capítulo 1 verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no nada más algunas, en todas, y que tengas salud también, así como prospera tu alma. Entonces, es la voluntad de Dios sanarte, y sanarte no nada más de una enfermedad física, pero una enfermedad de tu alma. A lo mejor muchas veces permitimos que estas ofensas se arraiguen en nuestro corazón, y es como un cáncer que se apropia de ti y te encarcela, te aprisiona, y entonces no podemos ver milagros en nuestra vida, no podemos ver avance, no podemos ver bendición. El número 3 es que tenemos que activar la sanidad a través de la palabra de Dios. Mira, a veces no sabemos y no nos damos cuenta del poder que tiene la palabra de Dios. Si nosotros leemos este libro, si nosotros comemos ese pan de vida que que viene de la palabra y nos llenamos de eso, nosotros podemos activar la sanidad, activar el milagro a través de su palabra. ¿Cómo es eso? Pues proclamando su palabra, hablando su palabra. Y es bien importante. Yo recuerdo que en mi caso, y esto, bueno, tiene que ver con enfermedad. A lo mejor tú no es con enfermedad, es con alguna situación económica, alguna situación en tu matrimonio, tus hijos, etcétera. Pero aplica para todo, ¿no? Yo recuerdo que yo hice, y el Espíritu Santo me guió a hacer esto, hice en mi cuaderno, escribí puras citas bíblicas que hablaban de la sanidad para mi cuerpo. Y comencé a hacer esto, y la Biblia dice que es como medicina a nuestros huesos, a nuestro cuerpo. Y entonces yo tomaba literalmente, hablaba y declaraba esos versículos, esa palabra de Dios para mi vida como si fuese medicina. Así como tomamos cuando te receta el doctor o el médico tomar cierta medicina todos los días en la mañana con el desayuno o todos los días en la tarde con la cena, literalmente así lo hacía con esos versículos bíblicos hasta que fuese parte de mí, parte de mi vida, parte de esa revelación para mí, saber que es la voluntad de Dios sanarme, saber que es la voluntad de Dios hacer el milagro en mi vida, y tú tienes que activar esa sanidad o ese milagro con la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3 verso 1 y 2 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Luego el verso 8 dice: porque será medicina a tu cuerpo, el que te dije ahorita, y refrigerio para tus huesos. Qué poderoso es eso. Es mejor que cualquier tipo de medicina que pueda ofrecer el médico o el doctor. Es cualquier tipo de solución que te puede dar el mundo, el psicólogo, o la psiquiatra o el que sea. La solución la encontramos en Él primero, cuando le buscamos a Él primero. Todo lo demás viene por añadidura. Número 4, hablando sobre la sanidad, las personas que buscan por un milagro de sanidad, pues quiero decirte que la sanidad no se gana, porque la sanidad fue pagada ya en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Jesús derramó su sangre y fue azotado por nuestras iniquidades, por nuestras deudas, por nuestras enfermedades. Él ya lo pagó. Solo tenemos que apropiarnos de esa sanidad y hacerlo real en nuestra vida y en nuestro cuerpo por ese milagro. Número 5, tenemos que actuar en fe. El mar se partió en dos cuando Moisés obedeció y cuando accionó. Yo no sé, yo por ejemplo en mi mente cuando yo leo esa parte de la Biblia donde dice que Dios hizo el milagro y abrió el mar rojo en dos, pues yo me imagino que, no sé, quizá Moisés tuvo que meterse hasta
los tobillos, al agua hasta los tobillos, o hasta que le llegara a la cintura, o quizás hasta que le llegara hasta el cuello, no sé, pero él tuvo que accionar. Dios dio la orden y él obedeció, pero tenemos que accionar. No podemos, si Dios te ha dicho, te voy a bendecir, o te voy a sanar, o te voy a dar un esposo conforme a mi corazón, o lo que sea la promesa que Dios te ha dado, actúa en fe, actúa de acuerdo al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Cómo nos movemos así? Cuando estamos conectados con Él a través de la oración, a través de la búsqueda continua y constante con Él. Así que la fe sin obras está muerta. Tenemos que tener fe, pero accionar también. Porque a veces buscamos todos los beneficios y sí queremos el milagro, buscamos el milagro, pero no estamos dispuestos a comprometernos lo que Dios nos pide, a comenzar a actuar de acuerdo a lo que Él nos pide y nos dice que hagamos, vivir en orden, vivir alineados con Él. Y eso es bien importante, que investiguemos eso en nuestra vida, que nos evaluemos, digamos, ¿realmente estoy viviendo como Dios me está pidiendo? Quizá por eso es que son los obstáculos para recibir mi milagro, para recibir mi bendición. Entonces, ojo con eso, hay que revisar todo eso. Y por último, renunciar al reino de las tinieblas. En esto ya entra lo que es la guerra espiritual y todo eso. Tenemos que desbaratar todo lo que se resiste a que nosotros recibamos el milagro de parte de Dios. Tenemos que renunciar a las cosas que nos ligan con el mundo de las tinieblas, con el mundo del enemigo que nos quiere ligar a eso, que nos provoca a lo mejor que estemos todavía atados a una enfermedad, atados a una maldición. Renunciar a eso, echarlo fuera con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Te digo, a veces no entendemos el poder, la magnitud tremenda que carga la palabra, decretarlo, hablarlo, ordenarlo. Porque cuando nosotros la leemos, nosotros adquirimos una autoridad tremenda. Cuando la aplicamos, la hacemos parte de nosotros. Es la palabra de Dios que está adentro de nosotros, es una acción. Es tremendo. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, que tiene una reacción, hace algo, provoca algo. Así que espero que estos puntos te hayan ayudado, y mi oración es que Dios haga el milagro en ti, que escudriñemos las áreas que tenemos que ajustar para que Dios haga su obra en tu vida y en lo que tú estás esperando, lo que tú estás orando, y que se haga ese milagro. Esa es mi oración. Espero que te bendiga este video. No olvides darle like, compartirlo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos videos nuevos. Nos vemos a la próxima.